El planeta de Zorath brillaba bajo un cielo pintado con tonos violeta y ámbar, sus soles gemelos se proyectaban largos sombras a través de las llanuras polvorientas. El aire estaba espeso con el aroma de la flora alienígena, dulce pero metálico, y el zumbido distante de drones revoloteando llenó el silencio. Habían pasado 2 años terrestres desde el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre. Pero esto ya no era diplomacia o exploración. Fue conquista. La guerra interestelar de la humanidad, la máquina había rodado por innumerables mundos en busca de recursos, mano de obra y dominio. El capitán Darius Cole se paró al borde del campamento, sus botas hundiéndose ligeramente en la suave arena naranja. Su uniforme llevaba las marcas de innumerables batallas, marcas de quemaduras por fuego de plasma, lágrimas cosidas apresuradamente por médicos que no tuvieron tiempo de preocuparse sobre estética. No estaba orgulloso de lo que hizo aquí en Zorath ni en ningún otro mundo. Pero las órdenes eran órdenes, y bien ahora, esas órdenes implicaban seleccionar un esclavo de la línea de alienígenas capturados antes que él. Los esclavos estaban dispuestos en una fila ordenada, las manos atadas sin apretar a la espalda, las cabezas inclinadas como si trataran de desaparecer en sí mismas. Provenían de diferentes especies dispersas por toda la galaxia, cada una más exótica que la anterior. Algunos tenían escamas que brillaba como plata líquida, otras piel translúcida a través de la cual las venas brillaban débilmente azules. Algunos incluso lucían extremidades o colas adicionales que se retorcían nerviosamente contra el suelo. Pero entre ellos había 2 mujeres cuya presencia parecía llamar la atención a pesar de su postura sumisa. Una era alta y esbelta, su alargada marco envuelto en túnicas sueltas que de alguna manera permanecieron prístinas a pesar de las duras condiciones. Sus ojos, grandes, con forma de almendra y dorado, destellaba inteligencia y desafío. Ella llevó ella misma con un aire de tranquila dignidad, como si se negara a dejar que el cautiverio la despojara de su orgullo. La segunda mujer era más bajita, su cuerpo compacto y musculoso debajo de roturas de ropa cosida remendadas de restos. Su cabello estaba recortada cerca de su cuero cabelludo, revelando orejas puntiagudas con delicadas crestas. A diferencia de su compañera, su expresión era ilegible, casi en blanco, salvo por el parpadeo ocasional de algo más profundo, una chispa de ira, resignación o quizás esperanza. Darius sintió una punzada de inquietud mientras los estudiaba, ambos. Se suponía que esta tarea era simple. Elija un esclavo para ayudarlo a regresar base. Estos asistentes a menudo realizaban tareas domésticas, limpiaban cuartos, cocinaban comidas, mantenimiento de equipos. Pero también sirvieron para otro propósito. Muchos soldados se apegaron a sus cargos, formando lazos que borraban las líneas entre captor y cautivo. El comando hizo la vista gorda ante estas relaciones siempre y cuando la productividad no sufriera. Aún así, elegir solo uno se sintió mal de alguna manera. Él se acercó, sus botas crujían suavemente contra la grava. La mujer más alta levantó ligeramente la barbilla, encontrándose con su mirada sin estremeciéndose. No había miedo en sus ojos dorados, solo un desafío. Al lado ella, la mujer más baja, se movió ligeramente, sus dedos se enroscaron más alrededor de la cuerda, atándose las muñecas. Por un momento, Darius pensó que vio sus labios temblar. No del todo una sonrisa, no del todo una burla, pero lo suficiente como para hacerle hacer una pausa. ¿Nombres?, preguntó bruscamente, dirigiéndose directamente a ninguna de las 2 mujeres. No llegó respuesta inmediatamente, y se preguntó brevemente si entendían su lenguaje. Entonces habló la mujer más alta, su voz suave y melódico pero entrelazado con acero. Soy León, dijo, pronunciando el nombre con cuidado deliberado, como asegurándote de que no lo estropee. Cuando hizo un gesto hacia su compañero, su tono suavizado ligeramente. Este es Kite. Kite no dijo nada, simplemente inclinando la cabeza en reconocimiento. Sus movimientos eran económicos, precisos, como un depredador conservando energía hasta que el momento perfecto para atacar. Darius se sintió intrigado a pesar de sí mismo. La mayoría de los esclavos se acobardaban o se esforzaban demasiado por complacer, desesperados por evitar el castigo. Estos 2 eran diferentes. Mientras Darius deliberaba, su mente volvió a la sala de reuniones donde había recibido sus órdenes.
Generalidades Hargrove había paseado ante un mostrando imágenes granuladas de prisioneros alienígenas, su voz retumbando con autoridad. Elija sabiamente, capitán, había advertido el general. Estos no son solo trabajadores, son activos. Elija a alguien lo suficientemente fuerte como para soportar nuestras demandas, pero lo suficientemente doxel como para no causar problemas. Fácil consejos para dar cuando no eras tú quien estaba cara a cara con seres vivos reducidos a mercancías. Ahora mirando Leon y Kate, Darío se dio cuenta de lo inadecuadas que eran realmente esas instrucciones. ¿Cómo podría alguien medir la fuerza o docibilidad en momentos tan fugaces? ¿Qué hizo que una persona fuera más merecedora o menos prescindible que otro? El peso de la decisión lo oprimía, pesado y sofocante. Ustedes son los dos viniendo conmigo, dijo finalmente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Las palabras cayeron antes de que pudiera adivinar ellos, el instinto prevaleciendo sobre la lógica. Dos pares de ojos alienígenas se abrieron simultáneamente, uno incrédulo, el otro en cautelosa curiosidad. Pero señor, comenzó el supervisor estacionado cerca, claramente alarmado por el incumplimiento del protocolo. Darius lo silenció con una mirada aguda. Trabajarán el doble de duro, él se quebró. Y no escucharé ni una palabra más al respecto. Leon inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo como si tratara de descifrar algún motivo oculto. Caleb, mientras tanto, exhaló bruscamente a través de ella, nariz, su postura relajándose ligeramente. Ya fuera alivio o resignación, Darius no podía decirlo. Todos él sabía que había hecho su elección. Y ahora los tres tendrían que vivir con las consecuencias. El viaje de vuelta al campamento humano se extendía interminablemente por un terreno irregular. El vehículo de transporte traquetea violentamente mientras navegó por caminos irregulares tallados en el paisaje alienígena. Adentro, Darius se sentó rígidamente sobre un banco de metal atornillado al suelo, su rifle descansando sobre su regazo. Frente a él, Leon y Caleta acurrucados juntos, sus hombros rozándose ligeramente como si sacaran fuerza de la proximidad. Ninguno habló, aunque sus expresiones delataban destellos de emoción. La curiosidad vigilada de Liención mezclándose con la de Kai tensión a fuego lento. Darius los observó de cerca, notando pequeños detalles que no se habían registrado antes. Túnicas de lien. Aunque elegante, tenía manchas sutiles que insinuaban días pasados soportando dificultades. Las manos de Caleta, callosas y con cicatrices, contaba historias de trabajo físico y quizás de combate. Ambas mujeres se portan con resiliencia, pero allí había algo frágil debajo, una vulnerabilidad enmascarada por el estoicismo. Se preguntó qué horrores habían soportado antes de ser capturado. ¿Qué recuerdos rondaban sus noches? Sin embargo, preguntarse sintió intrusivo, una invasión de límites ya estirado delgado. Entonces Darío comenzó torpemente, rompiendo lo opresivo silencio. ¿Qué estabas haciendo antes de todo esto? Hizo un gesto vagamente hacia el vehículo, sin saber de qué otra manera formular la pregunta. Leon levantó una ceja, sus ojos dorados se entrecerraron ligeramente. Todo esto significa esclavitud, respondió ella, fríamente, su tono goteaba de sarcasmo. Estaba enseñando historia en la Academia de Estrellas. Kate fue mi aprendiz. Ante eso, Kaleit le lanzó una mirada aguda, como si le advirtiera que no revelara demasiado. Leon lo ignoró, inclinándose ligeramente hacia adelante para dirigirse directamente a Darius. Nosotros estudió civilizaciones antiguas, el auge y caída de imperios, ciclos de poder y opresión. Material fascinante, ¿no crees? Sus palabras golpearon un nervio, golpeando incómodamente cerca de casa. Darius se movió incómodamente, agarrando su rifle con más fuerza. No es exactamente una lectura ligera, murmuró. No, Leon, estuvo de acuerdo, su voz se suavizó inesperadamente. No lo es, pero comprender el pasado puede ayudarnos navega por el presente. Aunque supongo que los de tu clase prefieren la acción a la reflexión, mi tipo, Darius hizo eco, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Kate finalmente habló, con la voz baja y mesurada. Los de tu clase no preguntan preguntas. Tú tomas, tú conquistas. La reflexión debe interponerse en el camino de eficiencia.
La acusación flotaba en el aire como humo, espesa y amarga. Darío abrió la boca para discutir, luego la volvió a cerrar, dándose cuenta de que había verdad en sus palabras. La expansión de la humanidad a través de las estrellas habían sido impulsadas por la ambición, la codicia y un impulso implacable por el progreso. Cualidades que dejaron poco espacio para la empatía o la introspección. Aún así, escucharlo dejó al descubierto el aguijón. Antes de que pudiera responder, el vehículo sacudió violentamente, desequilibrando a todos. Lyon se agarró al banco para estabilícese, mientras Khaled instintivamente se acercó para apoyarla. Sus manos se rozaron brevemente, persistentes. Más de lo necesario antes de que se separaran. Darius notó el intercambio, archivándolo como otra pieza de el rompecabezas que era su relación. Cuando el viaje se suavizó nuevamente, Lyon volvió a hablar, su tono más claro ahora, casi juguetón. Dígame, Capitán Ko, ¿por qué nos eligió? Seguramente había otros más obedientes. Darío vaciló, sorprendido por la franqueza de su pregunta. El cumplimiento no siempre es una virtud, dijo cuidadosamente. Y además, no parecías del tipo que se quedaba callado. Un fantasma de una sonrisa tocó a Lyons labios. No, no lo hacemos. La gente callada rara vez cambia algo. Khaled resopló suavemente, sacudiendo la cabeza. La gente callada sobrevive más tiempo. La supervivencia no lo es todo, Liri, encontrado, volviéndose hacia su compañero. A veces, vale la pena correr el riesgo de hacer ruido. Sus bromas fueron sin esfuerzo natural, como si hubieran compartido innumerables conversaciones como esta antes. Verlos interactuar, Darius sentía una punzada de envidia. A pesar de sus circunstancias, aún lograron encontrar consuelo el uno en el otro, una conexión ininterrumpido por cadenas o cautiverio. Fue humillante y extrañamente inspirador. Como el vehículo se acercó a las afueras del campamento, la conversación disminuyó, reemplazada por una tensa anticipación, el extenso complejo se avecinaba. Sus estructuras de color gris oscuro contrastaban marcadamente con el vibrante alienígena, desierto que lo rodea. Los soldados patrullaban el perímetro, sus armas brillaban siniestramente bajo los soles gemelos, los drones zumbaban por encima, buscando amenazas, reales o imaginarias. Este es el hogar, dulce hogar, dijo Darius secamente, señalando hacia el campamento. No es exactamente un alojamiento de 5 estrellas, pero hace el trabajo. Ni Lyon ni Khaled respondieron, sus miradas fijadas en el complejo parecido a una fortaleza. Darius podía ver los cálculos en sus ojos, el mapeo mental de las rutas de escape y vulnerabilidades. Él no los culpó. Si los roles se invirtieran, él estaría haciendo lo mismo. Una vez dentro, el trío se encontró con curiosas escaleras de otros soldados. Los susurros se extendieron entre la multitud, la especulación zumbaba como estática. ¿2 esclavos? Eso es nuevo, alguien murmuró lo suficientemente fuerte como para que Darius lo escuchara, ignoró el comentario, llevando a Lyon y Kate hacia sus aposentos asignados. El espacio era escaso pero funcional, una cuna, un escritorio abarrotado de almohadillas de datos y un pequeño rincón reservado para uso personal, pertenencias. Darío les hizo un gesto para que se sentaran en el catre mientras él se apoyaba contra la pared, con los brazos cruzados. Comenzarás mañana, dijo sin rodeos. Trabajos de mantenimiento en su mayoría. Nada demasiado extenuante. ¿Y si nos negamos?, desafió Kate, con la voz aguda. Darius se encogió de hombros. Entonces las cosas se complican para todos. Pero créanme, la cooperación nos beneficia a todos. Por un momento, nadie habló. La tensión en la habitación era palpable, cargada de pensamientos no expresados y emociones no resueltas. Finalmente, Lyon rompió el silencio. Muy bien, capitán. Cooperaremos por ahora. Sus palabras llevaron un trasfondo de promesa, un indicio de rebelión acechando debajo del cumplimiento. Darius asintió, sintiendo el desafío. Pero no dispuesto a presionar más. Mañana traería sus propias batallas. Porque esta noche, simplemente existieron juntos 3 extraños atados por las circunstancias, navegando por la frágil tregua entre captor y cautivos.
Los días borrosos en semanas, cada amanecer arrojaba una misteriosa luz púrpura sobre el campamento a medida que las rutinas se asentaban en su lugar. Lion Wackett demostró ser un aprendiz rápido, adaptándose a sus tareas con una gracia que rayaba en el desafío. Ellos trabajaron lado a lado en la bahía de mantenimiento, reparando equipos, calibrando maquinaria y ocasionalmente ayudando a ingenieros con reparaciones más complejas. Mientras que la mayoría de los esclavos luchaban bajo el peso del agotamiento y la monotonía, estos dos se movían con propósito, su movimiento sincronizado como coreografiado. Darío los observaba a menudo, a veces abiertamente, a veces desde las sombras. No podía evitar la sensación de que su eficiencia no nacía puramente de obediencia. Fue estrategia. Cada herramienta que manejaban, cada tarea que completaban parecía calculado para generar confianza mientras reunía conocimiento. Sin embargo, lo que más le fascinaba era cómo equilibrados entre sí. La comprecisión de Lien se combinó a la perfección con la intensidad cruda de Kite, creando una dinámica que mantuvo tanto soldados como supervisores al límite. Las conversaciones entre ellos permanecieron codificadas, intercambios susurrados puntuados por conociendo miradas que excluían a todos los demás. A pesar de su aparente cooperación, la resistencia hervía a fuego lento debajo la superficie. Una mañana, durante una inspección de rutina, Darius descubrió un panel suelto en un dron que Kite tenía supuestamente reparado. Tras un examen más detenido, encontró rastros de circuitos manipulados, modificaciones sutiles diseñadas perturbar en lugar de destruir. Cuando fue confrontado, Kite no lo negó. En cambio, ella se encontró con su mirada de frente, sus orejas puntiagudas temblando muy levemente. Si querías la perfección, deberías haber elegido a otra persona, dijo rotundamente. Darío apretó la mandíbula, desgarrado entre la ira y la admiración. Estás jugando un juego peligroso. El peligro es pariente, ella le devolvió el disparo. Pregúntate peor, arreglando algo malo negándose a arreglarlo en absoluto. Lyon intervino antes de que se intensificara el enfrentamiento, interponiéndose entre ellos con facilidad practicada. Que no significa daño, dijo suavemente, colocando una mano sobre el hombro del acompañante. Ella simplemente tiene altos estándares. ¿No lo hacemos todos? Su tono era desarmante, casi juguetona, pero sus ojos dorados tenían una determinación acerada. Darius cedió, dejando pasar el asunto por ahora. Más tarde, cuando repitió el incidente en su mente, se dio cuenta de que no se trataba solo de sabotaje o rebelión. Se trataba de control. Empujando límites, aunque sutilmente, Lydian y Kite afirmaron su agencia en un mundo decidido a despojarlo. Las interacciones con otros humanos profundizaron la complejidad de su situación. Soldados que inicialmente los descartaron como los simples esclavos comenzaron a notar peculiaridades que desafiaban las expectativas. Durante los turnos de preparación de comidas, Lydian insistió en agregar especias desconocidas para raciones insípidas, transformando la basofia insípida en platos sorprendentemente sabrosos. Palabra se extendió rápidamente y pronto las solicitudes de sus experimentos culinarios se hicieron comunes. Incluso los veteranos endurecidos se ablandaron ligeramente cuando se les presentan cuencos de estofado fragante, su ronco agradecimiento enmascara un aprecio genuino. Kite, por su parte, ganó respeto a través de pura tenacidad. Cuando un generador defectuoso amenazó con hundir la mitad del campamento en oscuridad, se ofreció como voluntaria para meterse en el estrecho túnel de servicio para arreglarlo. Horas más tarde, cubierto de grasa y sudor, ella emergió triunfante, ganando asentimientos de aprobación incluso de los supervisores más escépticos. Su reputación creció no porque buscara elogios, sino porque entregó resultados en sus propios términos. Sin embargo, no fueron solo sus habilidades, eso llamó la atención. Era su vínculo. Los soldados comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. Susurros llenando los pasillos a altas horas de la noche. ¿Eran hermanas, amantes, camaradas en armas? El propio Darío no era inmune a la curiosidad. Él había visto la forma en que, comunicados sin palabras, el entendimiento silencioso que pasaba entre ellos como un hilo invisible. Una vez, mientras supervisando los controles de inventario, atrapó a Lydian limpiando la suciedad de la manga de Khaled con una ternura que contradecía su costumbre, compostura.
Kate no se inmutó, no se apartó. Ella simplemente se quedó quieta, permitiendo el gesto. Fue durante, sin embargo, en momentos más tranquilos, surgieron destellos de vulnerabilidad. En las noches cuando el campamento quedó en silencio, excepto por el zumbido de los generadores, Darius escuchaba fragmentos de sus conversaciones a la deriva a través de las delgadas paredes de sus habitaciones. A veces hablaban en su lengua materna, entrelazando sílabas melódicas juntos en patrones que no podía descifrar. Otras veces sus voces se transmitían en inglés, discutiendo todo, desde cartas estelares hasta poesía. Una vez escuchó a Lirian relatando un recuerdo de la infancia, escalando ruinas antiguas. En su mundo natal, maravillándose de las constelaciones grabadas en piedra. Kate escuchó atentamente, interrumpiendo solo a preguntas aclaratorias. Su risa se filtró por el aire, suave y rara, como gotas de lluvia en un desierto. Estos momentos robados los humanizaron, no en el sentido de ajustarse a las normas humanas, sino en revelando capas de profundidad debajo de sus exteriores elásticos. Darius se sintió atraído por su complejidad, su negativa a encajar perfectamente en las categorías definidas por Conquest. No eran víctimas esperando ser salvadas, ni enemigos tramando venganza. Eran individuos que navegaban por la supervivencia con gracia, ingenio y un espíritu inflexible. Una noche, después de un día particularmente agotador, Darius se unió a ellos en la bahía de mantenimiento. Las herramientas yacían esparcidas por el banco de trabajo, evidencia de trabajo sin terminar proyectos. Lyon se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, dibujando diagramas en la tierra, con su dedo. Kate se apoyó contra la pared, afilando una hoja con movimientos lentos y deliberados. Ninguno reconoció su presencia de inmediato, absorta en sus respectivas tareas. Ya sabes, Darius, dijo eventualmente, rompiendo el silencio. No tienes que seguir probándote a ti mismo. Te has ganado tu lugar aquí. Lyon levantó la vista, su expresión era inscribible. ¿Lugar? ¿Es eso lo que llamas esto? Ser útil no equivale a pertenecer. Ella tiene razón, agregó Kate, dejando la cuchilla a un lado. Pertenecer requiere elección, libertad, no gratitud para sobras. Darius suspiró, pasándose una mano por el pelo. Yo no hice el reglas. No, Lyon estuvo de acuerdo, poniéndose de pie. Pero tú los haces cumplir, ya veces, la aplicación se convierte en creación. Sus palabras persistieron mucho después de que ella y Khaled se disculpó, dejando a Darius a solas con sus pensamientos. Mientras miraba los bocetos desvaneciéndose en el polvo, se dio cuenta de la verdad en su declaración. Al hacer cumplir el sistema, ello perpetuó. Sin embargo, dentro de ese ciclo, habían comenzado a formarse grietas. Fisuradores creados no por la fuerza, sino por la conexión. Lyon y Kate no solo sobrevivían, estaban prosperando, doblando las reglas para adaptarse a sus propósitos mientras plantaban semillas de duda en quienes los rodeaban de una manera que él aún no podía comprender completamente. También lo estaban cambiando a él. El día comenzó como cualquier otro, con un rugido sordo de motores y el ruido rítmico de las herramientas resonando por el campamento. Darius apenas había terminado sus rondas matutinas cuando sonaron las alarmas, perforando el aire con ballenas urgentes. Los soldados se apresuraron a sus puestos, desenfundando las armas, mientras drones invadieron el perímetro, buscando la fuente de la perturbación. El caos estalló en oleadas, gritos superpuestos como los pedidos crujieron sobre los sistemas de comunicaciones. ¿Qué está pasando? Darío exigió agarrar a un técnico que pasa por el brazo. Embarcación desconocida acercándose rápidamente. El hombre tartamudeó, señalando hacia el cielo a través de la bruma de polvo levantada por la frenética actividad. Un barco elegante descendió rápidamente, su casco brillaba siniestramente bajo los soles gemelos. No fue un diseño humano, demasiado angular, demasiado extraño. Antes. Darius pudo procesar las implicaciones, las explosiones sacudieron las defensas externas, los rayos de plasma atravesaron las barricadas, enviando fragmentos de metal en espiral al aire. Los gritos se convirtieron en gritos como el pánico se extendió como la pólvora.
En medio del caos, Darius vio a Lion y Kite cerca de la bahía de mantenimiento, congelado en estado de shock, corrió hacia ellos, esquivando escombros y esquivando el fuego perdido. «Necesitamos a moverse», gritó, agarrándolos de los brazos. Ambas mujeres se resistieron instintivamente, sus instintos gritaban precaución. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?» Kite se quebró, ella voz atravesando la guarida. Sus ojos se dirigieron hacia el barco atacante, entrecerrándose cuando amaneció el reconocimiento. «Eso es uno de los nuestros». «Uno de los tuyos», repitió Darius. Incrédulo. «Estás diciendo esta es una misión de rescate». Lion negó con la cabeza, sus ojos dorados oscuro de preocupación. «No necesariamente. Si están dispuestos a atacar a los humanos para recuperarnos, no dudarán en dejar atrás a las víctimas, incluyéndote a ti». Sus palabras golpearon a casa, pero no hubo es hora de debatir sobre ética. Otra descarga de fuego de plasma golpeó cerca, obligándolos a bucear a cubierto. Darius presionó su espalda contra una pared que se desmoronaba, con el corazón latiendo con fuerza. «De cualquier manera, quedarse aquí no es una opción. Tenemos que llegar al centro de mando». Khaled intercambió una mirada con Lirien, algún acuerdo tácito pasando entre ellos. Sin una palabra más, ellos siguió a Darío mientras los guiaba por el laberinto y los pasillos del campamento. La escena afuera empeoró con cada paso. El humo se elevaba desde las estructuras destrozadas y los soldados heridos pedían ayuda a gritos. A pesar de la carnicería, Darius no podía ignorar la extraña sensación de simetría. Esta batalla no fue solo por territorio o recursos. Fue personal. Vidas pendían de un hilo, incluida la de ellos. Llegar al centro de mando resultó más difícil de lo previsto. Refuerzos llegaron desde ambos lados, girando el compuesto en una zona de guerra. En un momento, una viga que se derrumbaba casi los aplastó, lo que obligó a Khaled a empujar a Darius fuera del camino justo a tiempo. Ella aterrizó pesadamente a su lado, respirando con dificultad, señaló orejas aplastadas contra su cráneo. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron y algo tácito pasó entre ellos, gratitud tal vez, o reconocimiento del peligro compartido. Finalmente, llegaron al centro de comando solo para encontrarlo invadido. Oficiales humanos ladraban órdenes en medio de consolas parpadeantes mientras alienos infiltrados lucharon para deshabilitar sistemas críticos. Darius maldijo en voz baja, dándose cuenta de que habían entrado directamente en el corazón del conflicto. Lion escaneó la habitación, su mirada aguda aterrizó en una terminal mostrando movimientos de tropas. «Ahí», dijo Urk con urgencia, señalando. «Si podemos redirigir la energía a escudos auxiliares, podríamos comprar nosotros mismos algún tiempo». «¿Hora de qué?», preguntó Darius, recargando su rifle. «Para negociación», respondió Lion con firmeza. «Esto no es solo una pelea, es un mensaje, alguien quiere enviar una declaración y estamos atrapados en el medio». Kite sintió sombríamente, ya moviéndose hacia el terminal. Juntas, ella y Lirien trabajaron en conjunto, sus dedos volando sobre interfaces holográficas con precisión practicada. Darius se puso a cubierto, disparando ráfagas cortas para mantener a raya a los enemigos que avanzaban. Sudor goteado se bajó la frente, mezclándose con arena y ceniza, pero se obligó a concentrarse. Cada disparo contaba. Cada momento importaba, a medida que los escudos cobraban vida, proporcionando una barrera temporal. Darius se atrevió a esperar que realmente pudieran tirar esto apagado. Pero la esperanza fue fugaz. Una repentina oleada de energía recorrió la habitación, desequilibrando a todos, salían chispas de circuitos sobrecargados y las luces se atenuaban precariamente. Lion maldijo en voz alta en su nativa lengua, golpeando su palma contra la consola. «Están bloqueando el sistema de forma remota. ¿Puedes evitarlo?», Darío gritó por la creciente cacofonía. «Puedo intentarlo», gruñó Kite, con su voz tenso. Sus manos temblaron ligeramente mientras ingresaba órdenes, su comportamiento normalmente estable crujía bajo presión. Lion colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, murmurando aliento en tonos suaves. Todo lo que ella decía parecía Kite estable, que se reenfocó con renovada determinación.
Segundos estirados en eternidad mientras trabajaban, los sonidos de la batalla rugiendo a su alrededor. Justo cuando parecía imposible, el escudo estabilizado, brillando débilmente azul contra el caos. Estallaron vítores de las fuerzas humanas restantes, pero Darius lo sabía. Mejor que celebrar prematuramente. Los atacantes se reagruparon, su próximo asalto inminente. Tenemos que hablar con quien quiera que los esté guiando, dijo Darius, volviéndose hacia Lyon. Entiende sus motivos mejor que nadie aquí. ¿Puedes establecer comunicación? Lyon dudó, sopesando los riesgos. Si lo hago, no seré solo yo negociando. Ellos también exigirán respuestas de ti. Estoy listo, dijo Darius sin dudarlo. Acabemos con esto antes de que destruya todo. Con un movimiento de cabeza, Lyon activó el enlace de comunicaciones, transmitiendo una señal a través de frecuencias. La estática crujió antes de que una voz respondiera, frío y al mando. Indique su propósito. Este es Lyon de la Academia de las Estrellas, ella comenzó, con la voz firme a pesar de los temblores que sacudían la habitación. Buscamos resolución, no aniquilación. Permítanos para negociar la paz. Siguió el silencio, pesado y cargado. Luego, lentamente, el fuego cesó. Los atacantes se retiraron ligeramente, formando un perímetro en lugar de avanzar más. Alivio lavado Darío, aunque permaneció vigilante. Las negociaciones distaban mucho de ser un éxito garantizado. Pero por ahora, tenían una oportunidad, volviéndose hacia Kate, que todavía flotaba de manera protectora cerca de la terminal, Darius ofreció una pequeña sonrisa cansada. Parece que estamos unidos un poco más, Kate devolvió el gesto, aunque débilmente, su expresión se suavizó momentáneamente. Supongo que estamos juntos, el trío se preparó para enfrentar lo que viniera después, unidos no por lealtad, sino por necesidad, y quizás algo más profundo, las secuelas de la batalla dejaron el campamento en ruinas. Sus estructuras, una vez imponentes, reducidas a irregulares esqueletos recortados contra los cielos magullados de Zorat. El humo se enroscaba perezosamente en la atmósfera, mezclándose con un tenue resplandor de luces de emergencia que parpadeaban esporádicamente. Los soldados se movían como fantasmas entre los escombros, algunos atendiendo a los heridos, otros catalogando pérdidas. El aire estaba espeso con el sabor acre del metal quemado y los sollozos amortiguados de esos camaradas caídos de luto. En medio de la devastación, Darío se paró junto a Lirian y Kate, sus rostros están llenos de hollín y fatiga, pero vivos con una determinación tácita. Las negociaciones habían sido tensas con desconfianza de ambos lados. El comandante alienígena, una figura imponente vestida con una armadura que brillaba como líquido obsidian, había exigido garantías de que Lirian y Kate serían liberados ilesos. A cambio, prometieron retirar sus fuerzas y cesar las hostilidades, siempre que la humanidad aceptara ceder ciertos territorios reclamados durante su expansión. Darius abogó ferozmente por el compromiso, su voz cargaba con el peso de las vidas perdidas y los futuros penden de un hilo. Lyon tradujo sus palabras, su elocuencia cerrando brechas donde el lenguaje fallaba, mientras Kate supervisaba los procedimientos con vigilancia de halcón, listo para intervenir si aumentaban las tensiones. Por ellos plazos de tiempo se finalizaron, el agotamiento se había filtrado en cada fibra de sus seres. Sin embargo, a medida que se separaron de la delegación alienígena, una frágil tregua echó raíces. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el campamento cayó silencio. No el silencio opresivo de la derrota, sino el silencio tentativo de la posibilidad. Soldados intercambiaron cautelosos miradas, sin saber si celebrar o permanecer cautelosos. Darius, sin embargo, se permitió un momento de reflexión. Miró a Lirian y Kate que estaban de pie, lado a lado, sus posturas relajadas pero alertas. Algo profundo había cambiado entre ellos. No solo camaradería forjado en crisis, pero algo más profundo, más íntimo. ¿Ustedes dos están bien? Darío preguntó en voz baja, rompiendo la quietud. Lyon sonrió débilmente, sus ojos dorados reflejando la luz que se desvanece de los hijos gemelos. Seguimos en pie. Eso cuenta por algo. Kate asintió, sus expresiones más suaves de lo habitual. Por ahora, es suficiente.
Sus palabras tenían capas de significado, indicios de gratitud y solidaridad entretejidos en simples declaraciones. Darius también se encontró sonriendo. Un raro calor se extendió por su pecho. Estas mujeres extraordinarias, exasperantes y cautivadoras, tenían que convertirse en algo más que aliados. Eran constantes en un mundo que se desmoronaba por las costuras. Anclas poniéndolo a tierra cuando duda amenazó con hundirlo. Y aunque no podía articularlo, sabía que ellos también lo sentían. El vínculo tácito que trascendió especies, circunstancias e incluso lógica. De vuelta en sus aposentos, tres de ellos se desplomaron sobre la improvisada zona de asientos. Sus cuerpos pesados por la fatiga, pero sus espíritus extrañamente flotante. La adrenalina de la supervivencia persistió, provocando estallidos de risa mientras relataban absurdos momentos de la batalla. Kate imitó la lucha de pánico de un soldado tropezando con su propio rifle. Ella su plantación provocando una genuina diversión en Lyon, quien se dobló de alegría. Incluso Darius se rió entre dientes, él suena extraño pero bienvenido en el espacio estrecho. Entre carcajadas, compartieron historias, fragmentos de sus pasados ensamblados como mosaicos. Lyon habló de su mundo natal, describiendo festivales donde bailaban ciudades enteras, bajo la luz estelar en cascada. Caleb relató historias de misiones encubiertas realizadas durante su aprendizaje, su voz se teñía de orgullo a pesar del peligro. Darius escuchó atentamente, interrumpiendo con anécdotas propias juventud. Crecer en una colonia remota donde la supervivencia dependía del ingenio y la determinación. Cada historia construía puentes conectando mundos dispersos a través de la humanidad compartida o quizás la sensibilidad compartida. A medida que avanzaba la noche, el estado de ánimo cambió sutilmente. La risa dio paso a la contemplación. El tipo nacido de enfrentar la mortalidad y emerger cambió. Darius observó cómo Lirian trazaba patrones en el suelo con el dedo. Sus movimientos distraídos pero deliberados. Caleb recostada contra la pared, su mirada fija en el techo como si buscara respuestas escritas en las grietas. Ninguna de las dos habló, pero el silencio entre ellas se sintió cargado, eléctrico. Finalmente, Lyon rompió el silencio. ¿Tú crees que volveremos a ver nuestras casas? Su pregunta flotaba en el aire, cruda y vulnerable. Darius lo consideró cuidadosamente antes de responder. No lo sé, pero sí sé esto. Donde quiera que estés llevas pedazos de casa contigo. Recuerdos, lecciones, conexiones, ellos moldea quién eres, sin importar a dónde te lleve la vida. Kate resopló suavemente, aunque no había malicia en ello. Sabiduría filosófica de un soldado. ¿Quién habría pensamiento? No es sabiduría, corrigió Darius, su tono gentil. Solo observación de alguien que ha aprendido a apreciar las pequeñas cosas. El comentario provocó una sonrisa de Caleb y un asentimiento pensativo de Lyon. Por un momento, ninguno de ellos habló, contento con existir en la tranquila camaradería que había crecido entre ellos. Entonces, casi imperceptiblemente, Lyon se acercó, ella dedos rozando la mano de Caleb. El gesto fue fugaz, apenas perceptible. Sin embargo, tenía peso. Kate no se apartó. En cambio, ella entrelazó sus dedos, agarrándolos con fuerza. Darius fingió no darse cuenta, centrándose en cambio en el débil zumbido del campamento, acomodándose en un descanso incómodo. Sin embargo, no podía ignorar el significado del momento, un intercambio privado que decía mucho sobre la confianza, el amor y la resiliencia. Estas mujeres, atadas por el destino y forjados por el fuego, habían encontrado consuelo el uno en el otro, y de alguna manera, inexplicablemente, lo dejarían entrar en su órbita. A medida que el sueño los reclamaba uno por uno, la habitación se llenó con un ritmo constante de respiración y el murmullo ocasional de los sueños. Afuera, los soles gemelos se sumergían por debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos de índigo y oro. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas incertidumbres. Pero por ahora, en este frágil bolsillo de paz, estaban a salvo. Juntos, ellos días que siguieron a la batalla y la tregua fueron diferentes a los que Darius había experimentado antes. El campamento, que alguna vez fue una fortaleza de orden rígido y fría eficiencia, comenzó a transformarse de manera sutil pero profunda.
Soldados que tenían los que antes trataban a Lirian y Kate como meras herramientas o cargas comenzaron a verlos de manera diferente. Ya no como prisioneros, sino como individuos con agencia, sabiduría y valor innegable. Crecieron las conversaciones sobre incendios comunales más animado, con historias de mundos distantes compartidas junto con cuentos de la historia de la Tierra. Incluso el general Hargrove, cuyo el comportamiento severo rara vez se quebrantó, reconoció sus contribuciones durante la crisis, admitiendo a regañadientes que habían salvado vidas. Para Darío, sin embargo, el cambio no llegó solo externamente, sino internamente. Su vínculo con Lirian y Kate profundizó más allá de la camaradería o el respeto mutuo. Evolucionó hacia algo mucho más íntimo. Noches pasé compartiendo risas y reflexiones tranquilas convertidas en momentos en los que sentimientos tácitos burbujeaban más cerca de la superficie. Se encontró robándoles miradas cuando pensaban que no estaba mirando. Elegante Deli en movimientos mientras dibujaba cartas estelares a la luz de las velas. Intensidad enfocada de Kate mientras afila cuchillas o repara maquinaria. Cada pequeño gesto revelaba facetas de sus personalidades que lo atraían aún más bajo su hechizo. Uno por la noche, bajo un dosel de estrellas alienígenas, Darius finalmente expresó lo que se había estado gestando en su corazón durante semanas. Se sentaron juntos fuera de sus aposentos. El aire fresco de la noche transportaba el tenue aroma de la flora en flor nativa de Zorath. El campamento estaba inusualmente silencioso, salvo por el canto distante de las criaturas nocturnas y el suave zumbido de drones patrullando el perímetro. ¿Alguna vez te has preguntado? Darius comenzó vacilante, rompiendo el cómodo silencio. ¿Qué sucede después de todo esto? Después de la guerra, después de todo, Lyon inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos dorados reflejaban las brillantes constelaciones de arriba. Me lo he preguntado a menudo, admitió en voz baja. Pero la esperanza se siente peligrosa a veces. Es más fácil concentrarse en la supervivencia. Caleb asintió con la cabeza, sus orejas puntiagudas temblaban ligeramente contra la brisa. La esperanza puede ser imprudente, pero sin él, ¿cuál es el punto? Darío respiró hondo, recogiendo su coraje. ¿Y si te dijera que quiero algo más que supervivencia para todos nosotros? Ambas mujeres se volvió para mirarlo, sus expresiones ilegibles pero llenas de curiosidad. Alentado. Darius siguió adelante. Me cambiaron a mí, a los dos. Me has mostrado su fuerza en la vulnerabilidad, la belleza en desafío, y propósito en conexión. No sé cuánto tiempo tendremos aquí, pero no quiero desperdiciar ni un solo momento fingiendo que no siento algo real. Los labios de Lien se curvaron en un suave sonríe, su mirada se suaviza. ¿Y qué es lo que siente, Capitán Ko? Me encanta tú, dijo simplemente, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones. Arremolinándose dentro de él. Los dos, no porque son seres extraordinarios de otro mundo, pero porque son personas extraordinarias, y no puedo imaginar mi vida o mi futuro sin ninguno de los dos en él. Pasó un momento de silencio aturdido, pesado de anticipación. Entonces Kate soltó una risita baja, sacudiendo la cabeza. Solo tú propondrías matrimonio como si fuera una sesión informativa táctica. No es exactamente convencional, agregó Lyon, su burlas de tono. Pero cálido. Intercambió una mirada con Caleb, pasando una comunicación silenciosa entre ellos. Finalmente, se volvió hacia Darius, su sonrisa se ensanchó. Pero, de nuevo, tampoco somos nosotros. Entonces preguntó Darío, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Eso es un sí? Caleb se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Dejemos una cosa clara. Esto no va a ser fácil. 2 esposas, un marido. Es poco convencional incluso entre nuestra gente. Pero nunca hemos rehuido los desafíos, intervino Lyon, su voz entrelazada con determinación. Ella extendió la mano, tomando la mano de Kaita entre las suyas antes de extender la otra hacia Darius. Si estás dispuesto a aceptar el caos, nosotros también. Darius no lo hizo vacilando, agarrando la mano de Lien con firmeza, se encontró con la mirada de Kate con inquebrantable resuelve. Estoy allí.
Su ceremonia de boda tuvo lugar meses después, celebrada bajo los mismos cielos alienígenas que habían presenciado su primera confesión de amor. La noticia de la unión se extendió rápidamente a través del campamento, atrayendo soldados, ingenieros e incluso algunos supervisores que se habían encariñado con el trío. El evento se convirtió en una celebración no solo de amor, sino de unidad, un símbolo de esperanza en una galaxia fracturada. Lyon llevaba túnicas fluidas adornadas con intrincados bordados que representan patrones celestiales. Mientras que Kate optó por lo práctico pero atuendo elegante, su atuendo acentuado con piezas de armadura pulidas rescatadas de enemigos caídos. Darío se interpuso entre ellos, vestido con su uniforme, pero despojado de su rigidez habitual, reemplazado en cambio por un aura de alegría y gratitud. El ritual en sí mezclaba tradiciones de culturas humanas y alienígenas. Lyon recitó votos en su lírica nativa lengua, sus palabras resonando como poesía, mientras Kate hablaba en tonos recortados y mesurados, prometiendo lealtad atemperada por fuego. Darío respondió con sincera sinceridad, prometiendo honrar su fuerza, proteger su libertad y apreciar su vínculo hasta su último aliento. Al concluir la ceremonia, estallaron vítores de la multitud reunida, interrumpido por aplausos y silbidos. Alguien preparó un festín improvisado, completo con la especia característica del Lydian estofado y carnes a la parrilla de Kaita por expertos. La música llenó el aire, cortesía de un soldado que había contrabandeado un maltratado guitarra a través de años luz, y pronto todos bailaban o intentaban bailar bajo el resplandor vigilante de Sorata lunas gemelas. Más tarde esa noche, cuando las festividades se calmaron y el campamento se quedó en silencio una vez más, Darius se encontró sentado con Lyon y Calette en la cima de una cresta cercana. Debajo de ellos, el extenso complejo brillaba débilmente a la luz de la luna, un testimonio de resiliencia y adaptabilidad. Arriba, ellas estrellas se extendían sin cesar, su brillo indimido por el conflicto o la contienda. «Sabes», dijo Lyon pensativamente, apoyando la cabeza en el hombro de Darius. «Esta podría ser la familia más extraña que alguien haya visto». «Lo más extraño no significa lo peor», respondió Calette, con la voz teñida de diversión. Ella descansó su mano ligeramente en la rodilla de Darius, su toque a tierra y tranquilizador. Además, lo normal era sobrevalorado. De todos modos, Darius se rió entre dientes, envolviendo un brazo alrededor de cada uno de ellos. Para nosotros, entonces extraños, poco convencionales y completamente imparables. Se sentaron allí por horas, hablando de sueños que alguna vez habían abandonado y futuros que ahora se atrevían a imaginar. Planes para un hogar más allá del campamento comenzó a tomar forma, un santuario donde la humanidad y las culturas alienígenas podían coexistir pacíficamente, aprender unos de otros en lugar de conquistar. Era ambicioso, tal vez incluso ingenuo, pero a ninguno de ellos le importaba. Esperanzaya no me sentía imprudente. Se sentía necesario. Y así, bajo la vasta extensión de cielos alienígenas, Darius, Lyon y Kate se embarcaron en un nuevo capítulo. No como captor y cautivos, no como aliados ligados por las circunstancias, sino como socios unidos por el amor, la confianza y una visión compartida de paz. Sin duda, su viaje estaría plagado de desafíos. Pero juntos, se enfrentaron a lo desconocido con coraje y convicción. Al final, no fue la perfección lo que definió su felicidad. Fue la elección de abrazar imperfección, para encontrar belleza en las diferencias y para construir una vida arraigada en la conexión. Como los primeros rayos del amanecer pintados el horizonte en tonos dorados y carmesí, sabían que habían encontrado no solo un hogar, sino una familia. Juntos ellos